Muy buenas, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Víctor Jesús Zapata Ortega. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Leticia Guzmán Ramírez y les vamos a hablar sobre los temas de infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas. Espero les guste mucho y lo disfruten. Vamos. La cólera. La cólera es una infección intestinal aguda causada por el Brio cholerae 01 y 0139 que se transmite al hombre por la ingesta de agua y alimentos contaminados por este microorganismo. El huésped, esta enfermedad se presenta en personas de cualquier edad. El medio ambiente vendría siendo en las condiciones de higiene pésimas o malas condiciones de higiene. Los signos y síntomas generales que se presentarán serían la diarrea intensiva después de visitar un área con cólera activa. En los específicos sería la diarrea. La diarrea relacionada con la cólera aparece de repente y puede provocar rápidamente una pérdida de líquidos peligrosa, hasta un cuarto de galón, aproximadamente 1 litro por hora. La diarrea producida por la cólera a menudo tiene un aspecto pálido y lechoso que se asemeja al agua en la que se ha enjuagado el arroz. Náuseas y vómito. Los vómitos ocurren especialmente en las primeras etapas de la cólera. Pueden durar horas. La deshidratación. La deshidratación puede manifestarse en las pocas horas de la aparición de los síntomas de la cólera y puede ser leve a grave. Una pérdida del 10% o más del peso corporal indica una deshidratación grave. Los signos y síntomas de la deshidratación por la cólera consisten en la irritabilidad, fatiga, ojos hundidos, sequedad bucal, sed extrema, piel seca y arrugada, que tarda en recuperar su forma cuando se pellizca, producción de escasas de orina o ausencia de esta, presión arterial baja y latidos de corazón irregulares. La forma de prevención de la cólera sería, en las áreas de riesgo de transmisión de cólera, los responsables de los niveles técnico-administrativos correspondientes deberán supervisar y, en su caso, efectuar la vigencia de la concentración de cloro residual en las redes de distribución de aguas entubadas, tomas domiciliarias y camiones cisternas de agua. El diagnóstico. En los métodos de diagnóstico se hará la solicitud de exámenes de laboratorio por una sospecha inicial de cólera basada en el reconocimiento y características clínicas típicas y el entorno epidemiológico apropiado. Es sumamente importante. Los especímenes de heces se pueden obtener al inicio de la enfermedad y preferentemente de las primeras 24 horas, y aunque el paciente haya recibido agentes bactericidas, los hisopos rectales probablemente son sumamente eficaces en la fase aguda de la enfermedad, pero menos satisfactoria para pacientes convalecientes. El tratamiento eficiente radica en la rehidratación rápida mediante la administración de sales de rehidratación oral o líquidos intravenosos, dependiendo de la gravedad del caso. La administración de SRO o sales de rehidratación oral permiten tratar adecuadamente hasta un 80% de los casos. Los pacientes con deshidratación muy grave se tratan con líquidos intravenosos, preferentemente lacto de Ringer. A los casos graves se les puede administrar antibióticos apropiados para reducir la duración de la diarrea y el volumen de líquidos de rehidratación necesarios, así como es acortar el periodo de excreción de Brio cholerae. En los menores de 5 años, la administración de suplementos de zinc tiene una eficacia demostrada para acortar la duración de la diarrea y el número de episodios diarreicos sucesivos. Con el fin de garantizar el acceso oportuno al tratamiento, los centros de tratamiento de cólera deben instalarse en las poblaciones afectadas, siempre que sea posible. Cuando no se puede efectuar la rehidratación intravenosa y el paciente no puede beber, se puede administrar SRO por sonda nasogástrica. Sin embargo, no deben utilizarse sondas nasogástricas en pacientes inconscientes. ¿Cuáles podrán ser las complicaciones de la cólera? La cólera puede ser rápidamente mortal. En los casos más graves, la pérdida rápida de grandes cantidades de líquidos y electrolitos pueden provocar la muerte en cuestión de horas. En situaciones menos extremas, las personas que no reciben tratamiento pueden morir de deshidratación y shock horas o días después de que aparezcan los síntomas de cólera, aunque el shock y la deshidratación grave son las peores complicaciones de cólera. Pueden ocurrir otros problemas como nivel bajo de glucosa sanguínea, hipoglucemia, niveles bajos de potasio o insuficiencia renal. Tifoidea.
Esta es una enfermedad diarreica sistémica contagiosa ocasionada por la bacteria Salmonella typhi. Una vez ingerida, la bacteria se multiplica en el interior de los macrófagos y se extiende por todo el cuerpo por el torrente sanguíneo, llegando al hígado, los intestinos, la médula ósea y la vesícula biliar. Los signos para poder reconocerlo a tiempo incluyen fiebre, tos seca, sudoración, vómito y palidez. Los síntomas son fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor de vientre y constipación o diarrea. El diagnóstico se realiza mediante un interrogatorio para identificar si el sujeto ha ido a países altamente susceptibles de ser así. Se pide una muestra de sangre, orina y heces. Y si no, pero se tiene la sospecha, de igual manera se aplica. Ahora bien, si ya fue confirmado, ¿cómo tratarla? Bien, el tratamiento consiste en antibióticos y si hay una resistencia a los antibióticos, se considera aplicar fluoroquinolonas o acitromicina. Es muy importante saber que no siempre se termina de buena manera y la tifoidea tiene algunas complicaciones independientemente de si se trate o no, las cuales son el caer en coma, contraer una septicemia, hemorragia intestinal, estupor, inflamación del miocardio, neumonía, meningitis y no muy probable pero posible la muerte. Todo esto se puede prevenir con acciones de saneamiento básico, unas simples acciones que nos pueden salvar la vida e incluso ayuda en el ámbito económico, ya que así no tendremos que gastar todo lo que implica una atención médica. Estas acciones son un lavado de manos a menudo, así como el de los alimentos, evitar la comida cruda, esterilización de agua, evitar consumir leche sin pasteurizar y elegir alimentos calientes. Bien, si eres portador crónico, es importante no preparar alimentos y evitar el contacto con grupos vulnerables para evitar contagios. La hepatitis B es una enfermedad infecciosa del hígado causada por el virus de la hepatitis B, perteneciente a la familia Gedaphnaviridae y caracterizada por necrosis hepatocelular e inflamación. Puede causar un proceso agudo o un proceso crónico que puede acabar en cirrosis del hígado, cáncer de hígado, insuficiencia hepática, fatiga, fiebre, ictericia e incluso la muerte. La manera de detectarla se basa en identificar la erupción en la piel y comezón, evacuaciones pálidas y orina oscura. Pueden tener un tono amarillento en la piel y en lo blanco del ojo, un trastorno llamado ictericia. Los síntomas varían y pueden incluir color amarillento de los ojos, dolor abdominal y orina oscura. Algunas personas, especialmente los niños, no experimentan síntomas. Los casos crónicos pueden incluir insuficiencia hepática, cáncer o cicatrices. El dato que inicialmente lleva al diagnóstico es el aumento de los niveles de sangre de las transaminasas, enzimas que son liberadas a la sangre por la muerte celular producida por la inflamación del hígado. Para el diagnóstico definitivo es necesario en muchos casos realizar una biopsia hepática. Para diagnosticar la hepatitis B se pueden llevar a cabo varias pruebas como el análisis de sangre, la ecografía hepática y una biopsia de hígado. Si se tiene hepatitis B aguda, es probable que no necesite tratamiento, pero si tiene una infección crónica y los análisis de sangre muestran que la hepatitis B podría estar dañando el hígado, es posible que deba tomar medicamentos antivirales. Las complicaciones que puede producir una infección por el hepatitis B pueden ser muy diversas. Algunas de las más importantes son las siguientes: cirrosis hepática, cáncer de hígado, insuficiencia hepática, infección por hepatitis, problemas renales, por lo que la mejor manera de prevenir la hepatitis B es vacunarse contra la hepatitis B. La hepatitis A es una enfermedad diarreica infecciosa que se caracteriza por una inflamación aguda y generalmente autolimitada del hígado. Los agentes conocidos como virus de la hepatitis C y torquetenovirus, inicialmente relacionados con la producción de hepatitis, no han podido confirmarse aún como agentes etiológicos de hepatitis aguda o crónica en el hombre.
aunque el primero se encuentra en asociación con casos esporádicos de hepatitis fulminante. Los signos para poder reconocerlo a tiempo incluyen áreas de dolor en el abdomen, articulaciones o músculos, problemas gastrointestinales como la diarrea, náuseas o vómitos, así como dolores en todo el cuerpo como la fatiga, fiebre o pérdida de apetito. Algunos síntomas comunes son orina oscura, picazón, piel y ojos amarillos o pérdida de peso. Los síntomas incluyen fatiga, náuseas, dolor abdominal, pérdida de apetito y febrícula. Si ya reconocimos estos signos y síntomas, rápidamente habrá que hacerse un diagnóstico, el cual se realiza mediante la detección en la sangre de anticuerpos, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G ante hepatitis A. Otra prueba utilizada es la reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa, que detecta el ácido ribonucleico de la hepatitis A, pero normalmente se realiza solo en laboratorios especializados. Cabe mencionar que no hay ningún tratamiento específico para la hepatitis A. Los síntomas pueden remitir lentamente a lo largo de varias semanas o meses. Lo más importante es evitar medicamentos innecesarios, así como no administrar antieméticos ni paracetamol. La hospitalización es innecesaria en ausencia de insuficiencia hepática aguda. El tratamiento persigue el bienestar y el equilibrio nutricional del paciente, incluida la rehidratación tras los vómitos y diarreas. La enfermedad generalmente pasa espontáneamente y nunca supera la forma crónica. Sin embargo, la hepatitis A puede causar un estancamiento prolongado de la bilis, seguido por un nivel elevado de la fosfatasa, alcalina y bilirrubina, total que puede dar varios meses o más. Raramente puede tomar un curso crónico recurrente, aunque fácilmente podemos prevenirla con las acciones que mencionaré. Un abastecimiento adecuado de agua potable, la eliminación correcta de las aguas residuales de la comunidad y fomentando las prácticas de higiene personal, como lavarse regularmente las manos antes de comer y después de ir al baño, la mejora del saneamiento, la inocuidad de los alimentos y la vacunación son las medidas más eficaces para combatir la hepatitis A. Bueno, ahora hablaremos de la tosferina. La tosferina es una enfermedad causada por un virus o una bacteria llamada Bordetella pertussis, la cual se suele reproducir por medio de esporas desde otros medios contaminados de la misma enfermedad. Muy bien, esta enfermedad se suele presentar en el cuerpo humano y suele tardar en desarrollarse de 7 a 10 días, y lo máximo que alcanzan a tardar llegan a ser 21 días. Todo esto sin ningún síntoma. Poco a poco esta bacteria lo que hace es que a las personas que la padecen van sintiendo toses demasiado fuertes o demasiado repetitivas. Llegan a toser aguantando la respiración y sin poder tomar otro jalón de aire, lo cual hace que sus pulmones se fuercen y hagan presión, pudiendo terminar en náuseas, vómito o incluso sangrado. Todo esto se ocasiona porque dentro del cuerpo, justo en el conducto respiratorio, se suele crear un tipo de secreción, la cual al ser contaminada suele liberar una especie de toxinas o esporas, las cuales son venenosas para la caja torácica. Ahora pasaremos con la sintomología. Lo perdí, fuck. Ahora pasemos a los síntomas. Los primeros síntomas que se pueden llegar a notar, que duran entre 1 a 2 semanas, suelen ser el moqueo, la fiebre alta, una tos muy leve que es ocasional y una apnea, que es más una pausa que le ocurre a los bebés al momento de respirar y se quedan unos momentos sin tomar aire y luego vuelven a respirar de manera normal. Esto puede llegar a complicarse mucho en las primeras etapas de la vida. Estas simplemente son las primeras partes de la tosferina antes de que se vuelva algo más peligroso. Después de 1 o 2 semanas, la enfermedad va evolucionando y aparecen síntomas como paroxismos, las cuales son la tos rápida y seguida, con respiraciones muy forzadas y una tos muy fuerte, la cual puede llegar a desgarrar la garganta, vómitos durante o después de la tos y agotamiento,
después de los excesos de tos, ya que se suele usar mucha energía para intentar sacar esta bacteria, y termina dañando el cuerpo y la garganta al mismo tiempo. Al igual que provoca náuseas y provoca que tu organismo sea mucho más susceptible o débil a las demás enfermedades. Bien, ahora pasaremos a hablar de la difteria. La difteria es una infección de las vías respiratorias que es muy contagiosa y en algunas veces llega a ser mortal. Es causada por una bacteria llamada Corynebacterium diphtheriae. Algunos tipos de Corynebacterium diphtheriae liberan una toxina potente que causa lesiones cardíacas, renales y atacan al sistema nervioso. Esta bacteria se propaga a través de gotitas respiratorias como tos o sudor. Suelen salir de la persona infectada y cualquiera que porte esta bacteria puede no presentar síntomas de ello al principio. Es más común encontrarla en la nariz y en la garganta. A veces se producen por las pseudomembranas, las cuales se cubren de un color gris o negro. Suelen volverse duras y fibrosas y pueden obstruir las vías respiratorias. A veces llega a afectar a la piel en primer lugar y produce lesiones cutáneas o sangrados leves. Ahora pasemos a los signos y los síntomas. Al principio se suele tener una fiebre muy moderada, dolores de garganta o alguna pequeña inflamación en los ganglios en el cuello. En los casos más graves, la garganta suele crear más membranas, que son asimétricas, grises y muy heridas, y abiertas que van sacando purucientas. Estas mismas se extienden hasta la cavidad nasal y la laringe, obstruyendo la vía respiratoria y dificultando el tragar. A veces puede provocar más babeo o ronquera. Esta es una urgencia médica que con frecuencia exige abrir la vía aérea mediante la cual se abre a través de la tráquea y por el cuello, más conocida como una traqueotomía. Algunas complicaciones que se pueden tener con esta enfermedad es el bloqueo de las vías respiratorias, daño al músculo cardíaco, daño a los nervios, pérdida de capacidad de movimiento, parálisis en todo el cuerpo o insuficiencia renal. El neumococo. La enfermedad neumococina es una severa infección bacteriana causada por Streptococcus pneumoniae, también conocido como el neumococo. Esta bacteria también puede causar neumonía, meningitis o una infección del torrente sanguíneo. El agente viene siendo la bacteria de Streptococcus pneumoniae, también conocido como neucoco. En el huésped se ha demostrado que la vulnerabilidad por parte de los niños menores de 2 años de edad también afecta a personas mayores de 65 años o con enfermedades que predisponen a las infecciones por este germen. En el medio ambiente, la distribución del neumococo es mundial y se presenta en todos los climas y estaciones. En los países de clima templado se observa un aumento de incidencias de neumonía neumococina en el invierno y en la primavera. Los signos y síntomas específicos son la fiebre alta de 39.5 grados Celsius a 41 grados Celsius que contribuyen al malestar, debilidad, mialgia y postración del paciente. También está la tos seca, que pronto con escupto de sangre o hemorrágico. Dolor torácico frecuente e intenso por la respiración profunda o tos. Somnolencia, la cianosis peribucal, retracción torácica, aleteo nasal, disminución del murmullo vesicular y estertores en el lado afectado. Y los síntomas y signos inespecíficos serían la tos, la rinorea, la polipnea, la dificultad respiratoria, el dolor abdominal, el vómito, escalofríos y cefalea. ¿Cuál es la forma de prevenir el neumococo? Durante la temporada invernal, las enfermedades por neumococo se incrementan, por lo que recomiendo adaptar medidas higiénicas como lavarse las manos con agua y jabón, usar cubrebocas si estás enfermo y, sobre todo, no llevar a menores a lugares concurridos. Se utilizan 2 vacunas para ayudar a prevenir la enfermedad neumococina, la PSV13 y la PSV23. Además, ponerse la vacuna contra la influenza cada año puede ayudar, porque tener la influenza
puede aumentar la probabilidad de presentar la enfermedad neumococina. ¿Cómo se diagnostica el neumococo? Los doctores pueden diagnosticar la enfermedad neumococina por el tipo de síntomas que presenta el paciente y se confirma por técnicas de laboratorio. Se recogerán diferentes muestras de sangre, LCR, secreciones, etc., según el lugar de la infección. Tanto para el cultivo como para las otras determinaciones analíticas, el diagnóstico de la certeza se hace por demostración del microorganismo. En los métodos de diagnóstico tomarán muestras del líquido cefalorraquídeo o la sangre. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que se muestra cerca de la médula espinal. Los médicos luego envían las muestras a un laboratorio para su análisis. Cultivar la bacteria en un laboratorio ayuda a identificar el tipo de bacteria que está causando la infección. Conocer la causa ayuda a los médicos a escoger el tratamiento adecuado, lo cual incluye el antibiótico, que mejor funcionará. Para ayudar con el diagnóstico de neumonía o neumococina en los adultos, los médicos pueden usar un análisis de orina. Generalmente diagnostican la sinusitis e infecciones del oído basándose en los antecedentes médicos del paciente y los hallazgos de su examen físico, que respaldan la presencia de una infección neumococina. El tratamiento del neumococo es un tratamiento inmediato con antibióticos como penicilina o cefalosporina, que suelen ser efectivos. Sin embargo, a través de todo Estados Unidos hay informes de una cantidad cada vez mayor de variedades de neumococos resistentes a la penicilina. Y algunas complicaciones del neumococo serían la infección del espacio que se presenta entre las membranas que rodean los pulmones y la cavidad torácica, la inflamación del saco que rodea el corazón y el bloqueo de la vía respiratoria que permite la entrada de aire a los pulmones, con colapso dentro de los pulmones y acumulación de pus en los pulmones. La tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecciosa potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones. La bacteria que ocasiona la tuberculosis se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda. El agente de la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis o Bacilo de Koch. El huésped normalmente son los adultos en sus años más productivos, y el medio ambiente sería en las grandes ciudades o municipios de mayor número de población. Los signos y síntomas generales serían la principal manifestación de la tos con flemas de más de 15 días. Se puede acompañar de fiebre por las tardes, pérdida de peso sin causa aparente, sudoraciones nocturnas, falta de apetito y sensación de cansancio principalmente. Sin embargo, cuando llega a agravarse también se puede notar dolor de pecho, dificultad para respirar, sangrado al toser y dolor de cabeza. Los signos y síntomas específicos serían dolor en el pecho, tos con sangre o crónica, escalofríos, fatiga, fiebre, malestar, pérdida de apetito, sudoración, sudores nocturnos, dificultad para respirar, flema, ganglios linfáticos inflamados, pérdida de músculo o pérdida de peso intensa o involuntaria. ¿Cómo se previene la tuberculosis? Se debe asignar a alguien con la responsabilidad de control de las infecciones de tuberculosis en el centro de la atención médica, hacer una evaluación del riesgo de tuberculosis en el entorno, hacer un plan de control de infecciones de tuberculosis por escrito e implementarlo, garantizar la disponibilidad de los procesos y las pruebas de laboratorio recomendados y la notificación de los resultados, implementar prácticas labores eficaces para el manejo de pacientes que pueden tener enfermedades de tuberculosis, garantizar la limpieza, esterilización o desinfección adecuada del equipo que podría ser contaminado, educar, capacitar y aconsejar a los trabajadores de la salud, los pacientes y las visitas acerca de las infecciones y la enfermedad de la tuberculosis, hacerles pruebas de detención y evacuar a los trabajadores en riesgo de exposición a la enfermedad de tuberculosis, aplicar principios de prevención basados en la epidemiología, lo que incluye usando datos sobre el control de infecciones de tuberculosis relacionadas con el entorno. Usar fichas y letreros para recordarles a los pacientes y al personal los buenos modales al toser, cubrirse la boca y las medidas de higiene respiratoria. Y coordinar los esfuerzos entre los departamentos de salud locales o estatales y los entornos de alto riesgo donde se proporciona atención médica y donde se congregan personas. ¿Cómo se diagnostica?
principalmente por la sospecha de la enfermedad ante los signos y síntomas antes mencionados y se confirma por el laboratorio mediante la baciloscopía, que es el método más fácil de acceso, al cual consiste en obtener una muestra de la flema del afectado al momento en el que acude a una consulta médica. Se puede complementar utilizando radiografías de tórax para determinar la extensión del daño por la enfermedad. Sin embargo, el mejor estudio de laboratorio que confirma un caso nuevo es el cultivo de micobacterias. Existen otros métodos de diagnóstico más especializados, los cuales dependerán de su disponibilidad en los centros de salud del país. El tratamiento de la tuberculosis consiste en antibióticos. El tratamiento no siempre es necesario para quienes no presentan síntomas. Los pacientes con síntomas activos requerirán un largo proceso de tratamiento con varios tipos de antibióticos. Entre los medicamentos aprobados, los fármacos de primera línea contra la tuberculosis que componen los principales esquemas incluyen los siguientes: isoniazida, la rifampina, el etambutol y la piracinamida. Complicaciones de la tuberculosis es: sin el tratamiento, la tuberculosis puede ser letal. Esta enfermedad activa y sin tratamiento suele afectar a los pulmones, pero también se puede extender a otras partes del cuerpo. Las complicaciones por tuberculosis podrían ser dolor espinal. El dolor de la espalda y la rigidez son complicaciones comunes en la tuberculosis. El dolor articular, la artritis que resulta de la tuberculosis, generalmente afecta a las caderas y las rodillas. Inflamación de las membranas que cubren tu cerebro. Esto puede provocar un dolor de cabeza persistente o intermitente que dura semanas y posibles cambios mentales. Problemas en el hígado o en los riñones. El hígado y los riñones ayudan a filtrar los desechos e impurezas del torrente sanguíneo. La tuberculosis puede afectar las funciones de estos órganos. Y los trastornos cardíacos. En raras ocasiones, las tuberculosis pueden infectar los tejidos que rodean el corazón, lo que provoca inflamación y endemas, que pueden interferir en la capacidad del corazón de bombear eficazmente. Esta afección, llamada tamponeo cardíaco, puede ser fatal. Hola, mi nombre es Fátima Miranda Velázquez Hernández. Yo voy a hablarte sobre la influenza de tipo B. La influenza de tipo B es conocida como HIV. Es un tipo de bacteria que causa una infección grave. Se considera como infección respiratoria aguda que causa diferentes tipos de infecciones invasivas, como son la meningitis, la neumonía, la artritis séptica, la celulitis y la epiglotitis. Generalmente daña los pulmones, la sangre, el corazón, los huesos y daña la pared delgada del que cubre el corazón. Se transmite en un ambiente de condiciones con temperaturas de 27 grados centígrados, condiciones de hacinamiento donde viven muchas personas, condiciones de hacinamiento, malas prácticas de higiene, por ejemplo, no realizar un lavado de manos, la convivencia con personas enfermas. El agente es causado por la bacteria HIV o el bacilo de Pfeiffer, que es un cocobacilo gram negativo no móvil. Dependiendo del tamaño de la bacteria va a ser como el riesgo de la infección invasiva. El huésped son bebés no vacunados, menores de 5 años, adultos sin vaso, adultos con drepanocitosis, con un sistema inmunológico débil o medicación que debilite el sistema inmunológico. Las vías de transmisión: el ser humano es el único ser que puede portarlo aunque no estén enfermos. Se piensa que se transmite por aire por medio de las gotículas que vaciamos al respirar. Si se alojan en la nariz o en la garganta es menos probable la infección. Sin embargo, si se alojan en los pulmones o en la sangre es donde se producen infecciones graves. De acuerdo a los síntomas de las enfermedades, por ejemplo, en la meningitis hay fiebre, cefalea, las náuseas con o sin vómito, el dolor de cuello, la confusión, ojos sensibles, y en bebés puede haber convulsiones. Puede haber mala alimentación e igual irritabilidad e inactivo. Ya saben que los bebés son muy activos, entonces eso puede ser un signo de alarma. La neumonía, hay tos, fiebre o escalofríos, la transpiración, el dolor de pecho, de cabeza, cansancio extremo, dolores musculares y problemas para respirar. En la artritis hay mucho dolor, inflamación y enrojecimiento en lo que son las articulaciones.
Las infecciones en el torrente sanguíneo en la sangre, bueno, son fiebre, escalofríos, confusión, ansiedad, diarrea, dolor en el vientre, cansancio excesivo, náuseas con o sin vómito, cansancio intenso y la falta de aire. La celulitis es el enrojecimiento de la piel que causa dolor e inflamación. La epiglotitis es la dificultad en la deglución y el habla. También presenta babeo y dolor al respirar. Dentro de sus complicaciones, ya que abarca desde la neumonía hasta la meningitis, puede variar mucho, llegando a haber daño neurológico, retraso mental, ceguera, sordera, amputaciones por infecciones en el torrente sanguíneo y la muerte de una tasa de 2 a 5%, pero también varía mucho sobre la infección. Dentro del diagnóstico se va a hacer una exploración física y se van a preguntar los síntomas al paciente. Se van a tomar lo que son muestras de sangre, líquido celofarroquideo o otro líquido del cuerpo para mandarlos a pruebas de laboratorio que van a confirmar la sospecha de la enfermedad. En el tratamiento van a utilizar antibióticos para tratar la infección. A menudo se requiere hospitalización, pero existen 3 planes de cuidado. El tratamiento va a variar si eres adulto, si eres niño. Dentro del pronóstico, si hay presencia de inmunización, o sea, vacunas, es menos frecuente tener complicaciones o presentarse de forma grave la enfermedad. Dentro de nuestra prevención está cumplir con el esquema completo de vacunación, tener hábitos saludables, realizar el lavado de manos de forma constante, no tener contacto con las personas enfermas y tener una dosis de refuerzo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ángela Leticia Guzmán Ramírez y les voy a hablar sobre la enfermedad de la meningitis o meningococos. Esta es la inflamación del tejido delgado que rodea al cerebro y también en la médula espinal llamada meningitis. El tratamiento para esa enfermedad es con uso de antibióticos o se puede ir de forma natural. Para diagnosticar esta enfermedad es por medio de los signos y síntomas que el paciente presenta o también para confirmarlas es necesario. Para diagnosticar esta enfermedad es necesario ver los signos y síntomas que presenta el paciente, pero también para confirmarla es por medio de pruebas científicas como el análisis de sangre. Para la prevención es adoptar un estilo de vida saludable, evitar compartir productos personales con personas enfermas, no consumir alcohol, el lavado de manos frecuente y no exponerse al humo del cigarro. Y los síntomas generales es la fiebre, la cefalea, las náuseas y el vómito. Entre los síntomas específicos está la confusión, la sensibilidad a la luz, erupción cutánea, rigidez del cuello. Y sus complicaciones son secuelas, amputaciones, parálisis, deficiencias mentales, sordera, ceguera, trastornos psicológicos y muerte. Influenza estacional. La influenza estacional es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza que infectan la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. En huésped, los niños pequeños, las personas mayores de 65 años y aquellas con otros problemas de salud tienen más probabilidades de sufrir complicaciones por la gripe. Su vía de transmisión. Se transmiten principalmente a través de las pequeñas gotas que se producen cuando las personas con influenza tosen, estornudan o hablan. El tiempo desde la exposición de una persona al virus de la influenza hasta el comienzo de los síntomas es de aproximadamente 2 días, pero puede oscilar entre 1 a 4 días. Su etiología. Son virus gripales de tipo A y B. Los virus de la gripe A se clasifican en subtipos en función de combinaciones de 2 proteínas de su superficie. Sus síntomas generales. Fiebre, una temperatura elevada y generalmente entre los 38 grados centígrados y los 40. Nariz tapada o secreción nasal. Estornudos, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, escalofríos, dolores musculares y cansancio. En síntomas específicos, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza, fatiga, cansancio. Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque eso es más común en los niños que en los adultos. En las complicaciones. Las complicaciones de la influenza pueden incluir neumonía bacteriana, infecciones del oído, sinusitis y agravamiento de las afecciones crónicas, como insuficiencia cardíaca congestiva, asma o diabetes. En su diagnóstico es que los más comunes se denominan pruebas de diagnóstico rápido de la influenza, RIDT por sus siglas en inglés. Las RIDT detectan las partes del virus, antígenos, que estimulan una respuesta inmunitaria. En su tratamiento, el tratamiento con antivirales es más efectivo cuando se inicia apenas aparece la enfermedad, cuando el tratamiento se inicia dentro de los 2 días de la aparición de los síntomas de la influenza.
Los medicamentos antivirales pueden reducir la fiebre, aliviar los síntomas y reducir el tiempo de la enfermedad alrededor de un día. La parotiditis, o también llamada paperas, es una enfermedad viral contagiosa. Pues esta enfermedad consiste en que el virus llamado paromyxovirus penetra en el sistema respiratorio, ahí se reproduce y se empiezan a hacer más, hasta que es transmitido por la sangre hacia todos los tejidos. Tiene especial predilección por las glándulas salivares, en especial la glándula parótida. Para realizar su diagnóstico se puede hacer un cultivo de saliva o también se puede aislar en la orina o en cualquier otro tejido. El contagio de la enfermedad puede ser por contacto directo, con objetos contaminados o también por la orina y la saliva. Puede presentarse en cualquier edad, pero es más común en adultos y jóvenes. El periodo en que suelen aparecer los síntomas es aproximadamente 3 a 7 días, aunque esto es muy variable de una persona a otra. Inicialmente aparece dolor y endurecimiento en la zona correspondiente a la glándula parótida, que es entre el lóbulo de la oreja y la mandíbula, generalmente debido a la inflamación de la zona. Característicamente el lóbulo de la oreja suele elevarse. La zona afectada tiende a ser dolorosa a la palpación e incluso con la administración de ácidos, limón, vinagre, etc. Tras el contagio, el aumento del tamaño de la glándula alcanza su máximo volumen a los 2 a 3 días. Generalmente primero se inflama un lado y en el transcurso de 2 días el otro lado. Suele asociarse a la fiebre menor de 40 grados. Síntomas más habituales: dolor y endurecimiento de la glándula parótida, fiebre y cansancio y malestar general. El tratamiento consiste en medidas preventivas. El tratamiento ayuda al alivio sintomático. La recuperación tarda 2 semanas. El cuidado personal puede ser reposo en cama y el medicamento antiinflamatorio, no esteroideo y analgésicos. El periodo de incubación generalmente es de 16 a 18 días, pero puede oscilar entre los 12 a 25 días. Hola, hoy les voy a estar hablando de la rubiola. Bueno, la rubiola es una enfermedad viral contagiosa, la cual se da principalmente en los niños y personas de mayor edad. Sus síntomas son leves, pero empiezan a aparecer a partir de la segunda y tercera semana, el cual es el periodo de incubación. Sus síntomas suelen ser ganglios linfáticos, dolor de cabeza, malestar general, tos, fiebre baja, congestión nasal. Llega a causar daños en mujeres embarazadas porque principalmente se le transmite esta infección al feto causando el síndrome de rubiola congénita. Suele tener también problemas cardíacos, discapacidad intelectual, disminución auditiva y visual y daños en el hígado. Se diagnostica por medio de una prueba, la cual es de sangre, midiendo la cantidad de anticuerpos que hay en nuestro sistema inmunitario. No existe tratamiento específico, pero algunos médicos recetan ganciclovir y un medicamento antiviral para poder prevenir y luchar contra él. Una manera de prevenirlo es usando las vacunas, la cual existe de manera individual, combinada o triple. La triple se llama MMR y combate el sarampión, la rubiola y las paperas. También es importante vacunarse antes del embarazo para prevenir esta infección. Y durante el embarazo, a las personas que no han sido vacunadas, es mejor evitar el contacto con personas que puede que tengan este virus.